Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo estudio que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Mateo 10, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y es la gran comisión, o nuestra comisión. ¿Verdad? Aquí vamos a estar hablando de las últimas palabras que Jesús tuvo con sus discípulos. Y de alguna manera esas palabras son para nosotros también, ya que la escritura afirma que esto es un mandato que Jesús nos dio. Y también veremos que Jesús dice que Él tiene toda autoridad para hacerlo. Y de hecho creo que para todos las últimas palabras de Jesús tendrían que ser nuestra prioridad. Pero antes de entrar de lleno, pues quisiera que oremos, ¿verdad? Amantísimo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por un nuevo amanecer, gracias por un nuevo día, gracias por bendecirnos tanto, Señor. Ahora venimos aquí ante ti a pedirte que seas tú, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder retener y entender tu palabra, lo que quieres decirnos en tu santo evangelio, Señor. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando este día, Señor, en este estudio, y que sea de fortaleza para ellos y para nuestros corazones, y que todo esto sea para tu obra y para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ok, bueno, entonces leamos lo que dice Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buen mandamiento que Dios nos da, que Jesús nos dejó. Hay que seguirlo, pues, ¿verdad? Y aquí hay algo que quiero que veamos, ¿no? Si se dan cuenta, en el versículo 18, Jesús dice algo muy importante, que dice, toda potestad y toda autoridad se me es dada en el cielo y la tierra. Y dijo, no dijo que toda potestad y toda autoridad parcialmente se me es dada, o tercera parte, o un poco de autoridad se me es dada. No, él dijo, toda autoridad se me es dada. Entonces, ¿por qué se le dio esa autoridad a él? Porque él la recibe en su muerte y resurrección. Cuando Jesús resucita, vence el infierno, la muerte, y despojó a Satanás de todo poder cuando él resucitó. Este es el Señor, este es el Señor que nosotros alabamos, a este es el Señor que nosotros servimos, este es el Señor que nosotros adoramos, el que tiene potestad, autoridad sobre el cielo y la tierra, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, que es el que está en control. En el versículo 19, Jesús los dice, vayan a ser discípulos en todas las naciones en mi nombre. Y luego en el verso 20 dice que Jesús nos manda a enseñarles a obedecer su palabra, y no solo a darles el evangelio, sino a ser discípulos, porque el hecho que tú seas converso, o que ya te convertiste o ya aceptaste ahorita, no quiere decir que eres un discípulo si te quedas sin hacer nada. Porque un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, es un alumno, el que aprende de un maestro. Y en este caso el maestro es Jesús. Porque Jesús dice en el verso 19, hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien interesante, porque al nomás escuchar, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo primerito que me vino a la mente y lo que me recordé fue en Hechos 30, en la historia de Felipe, el etíope, con el etíope, ¿no? Cuando el etíope eunuco, cuando estaba con Felipe, cuando el eunuco no entendía lo que estaba leyendo, pero Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y más adelante dice la escritura que yendo en el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dice bien sencillamente, si crees de corazón, pues bien puedes.
Y eso es lo que nos manda a hacer ahora. El hecho que te conviertas no quiere decir que si no crees de corazón en Jesús, entonces pues de nada sirve que seas bautizado, porque hay algo muy importante que te voy a decir. El bautismo no te salva si no crees. Si no crees en Jesús. Porque esto es lo que nos manda hacer Jesús aquí en este mandamiento. Él nos dice ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy importante que cuando, aunque todos sabemos que, como les dije, que el Salvador, el bautismo no te salvará si no crees. Pero si tú eres un creyente, eh, eh, esto es, esto es un mandato, esto no es una opción. Aquí no es que, no, pues yo lo voy a aceptar, pero no me voy a bautizar. Voy a esperar ciertos años a ver qué pasa y ahí no. Si tú eres un creyente y has aceptado de corazón a Jesús, esto es un mandato, esto no es una opción. ¿Por qué? Porque es un mandato, porque es una declaración externa. Oye bien lo que te voy a decir, es una declaración externa para la gracia interna. ¿Qué quiero decir con eso de la gracia externa? Pues que es una declaración al mundo, a tus amigos, familiares, hermanos, amigos, incluyendo a Satanás. Es una declaración que tú le dices, mira, ahora yo pertenezco a Dios, pertenezco a Jesús, porque si lo acepto de corazón a Jesús y si creo en Él, y si tú eres un creyente, una vez más, tienes que ser bautizado, porque no es un mandato, no es es un mandato, perdón, no es una opción. Acuérdate bien, porque en una ocasión escuché a un pastor predicando que dice que si tú te bautizas solo por bautizarte, como en algunos lugares o en otras iglesias lo hacen, porque hay que bautizarse así nomás, entra un pecador seco al agua y sale un pecador mojado del agua. Pero si tú eres creyente y has creído de corazón a Jesús como Señor y Salvador, entra el pecador seco al agua y nace un nuevo hombre, sale un nuevo hombre. Eso es lo que sucede cuando crees en Jesús, ¿verdad? Es una declaración que le haces a Dios y al mundo, a tus amigos, familiares, incluso al diablo, para declarar que dejas aquel viejo hombre en el bautismo y que te identificas hoy con Jesús, que le perteneces a Él, ¿verdad? En muchas iglesias hay hermanos o personas que creen en Jesús, pero no se han bautizado. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Esto es gratis, no duele, sencillo. Al contrario, trae muchos beneficios. Eres feliz, eres libre, porque dice que la verdad los hará libre si crees en Él. Entonces, en Juan 8:31, del 8:31 y 32, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Es lo que les acabo de decir. La verdad los hará libre, ¿verdad? Pero si conocéis la verdad, ¿y quién es la verdad? Es Jesús. Jesús es la verdad. Y lo primero que tenemos que hacer es predicar la verdad. El Evangelio es la palabra de Dios. Y no importa a dónde te vas a congregar o qué es lo que vas a hacer. Lo que nosotros nos pide hacer Jesús es que vayamos, prediquemos las buenas noticias del Evangelio y que crean en Jesús. Y la parte que me gusta aquí es la que Jesús dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso quiere decir que no estamos solos, el Señor está con nosotros y que no batallaremos solos porque Jesús está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y para entender un poquito más eso, vamos a leer Marcos, porque el libro de Mateo no nos da mucha explicación en esos versículos acerca de la comisión. Marcos nos da un poquito más. Por eso vamos a ir a Marcos 16, al versículos 15 al 18, que es cuando Jesús comisiona a los apóstoles. Y en el versículo 15 les dice, aquí lo tengo, 16, 15, aquí está.
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas esas son las cosas que seguirán después de él. Entonces, si te das cuenta, en el versículo 15, él dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no importa que sea, que tenemos que predicar. Eso significa proclamar el nombre de Dios, declarar su evangelio es limpio, puro y verdadero, lleno de buenas noticias, no de meterle miedo a la gente, decir que pórtate bien, si no te portas bien vas a ir al infierno, que tienes a Satanás en tu vida, eres un mal nacido, que no, 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 no. El evangelio es buenas nuevas, es una noticia de esperanza, que hay una esperanza, un rayo de luz, no importa lo que hayas hecho. Eso es ir a predicar las buenas nuevas, el evangelio de Jesús, porque hay que dar las buenas nuevas, la buena noticia, porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo amado para que muriera por nosotros. Y dice la Escritura que el que en Él crea tendrá vida eterna y no perecerá jamás. Jesús, Jesús sana, salva, perdona y te libra de todo pecado y te bautiza en el nombre del Espíritu Santo. Te bautizas con te bautiza con el Espíritu Santo. Y no importa qué hayas hecho en tu vida, no importa lo que haya sucedido, no importa qué, Él te dará un nuevo comienzo, una nueva vida. Esas son las buenas noticias. No meterle miedo a la gente, no andar diciendo, pórtate bien, porque si no vas a ir al infierno, que esto te va a pasar, que el diablo te va a llevar. No, no, eso no es. El predicar es dar ese rayo de esperanza que nosotros buscamos. Es decir, que Jesús es la única esperanza que tenemos para un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho. Hay muchos que me conocieron en mi vida pasada y saben que me porté bastante mal, ¿verdad? Así es de que miren ahora, muy bonito estar cuando tienes a Jesús en tu corazón. Así de que los invito a eso, ¿verdad? Que reciban a Jesús en su corazón. Porque fíjate bien lo que dice la Escritura, porque dice que si el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no, oye bien lo que te voy a decir aquí. Si te recuerdas anteriormente que te dije que el bautismo no te salva. El bautismo no te salva si no crees. Por eso aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ok? Mas el que no creyere será condenado. O sea que de todos modos vas a ser condenado si no crees en Jesús. Si vas y te bautizas porque piensas que el bautismo te va a librar. No, no es así. Recuerde que aquí hay algo muy importante. Dios nos dio libre albedrío para pensar lo que nosotros queramos. Pero nuestra parte es predicar el evangelio, dar buenas noticias y después el Espíritu Santo hará su trabajo. Allá tú, allá ustedes, que si deciden no creer o no, si deciden aceptar o no. Y dice después en el verso 17 que estas señales seguirán a los que creen. Y el que crea será bautizado y será salvo, dice. Oye bien, las señales son que el que crea será bautizado y será salvo. Y después las señales, estas son las señales que le seguirán, le seguirán después. Y esto viene para los nuevos creyentes, para los que ya son creyentes o los que tienen años en el Evangelio. No importa que tú te acabas de convertir en minutos, una hora, una semana, un mes, un año, o tengas 30, 40 años en el Evangelio. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y la primera es que en mi nombre echarán fuera demonios. No dice que tienes que esperar años para que esto suceda en tu vida o que ustedes saben que, porque hay algo muy importante. Ustedes saben que los demonios son reales. Si existe el mal, existe el bien. Y eso, hay algo en la Biblia, te lo voy a leer, que dice, eso está en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 19 del 10 al 16, que dicen que no quedó provincia alguna en Asia, ni un solo judío ni griego,
que no escuchara la palabra del Señor. Y dicen que Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo y que a veces solo bastaba que se pusiera al enfermo, se le pusiera un pañuelo, una prenda de Pablo para que el enfermo sanara o los demonios salieran. Y también dice la historia que algunos judíos que viajaban de un lugar a otro, de un pueblo a otro, echando fuera demonios, se les ocurre invocar el nombre del Señor Jesús, así como lo hacía Pablo. Y emplearon las siguientes palabras. Dice, te conjuro por el nombre de Jesús, el que Pablo predica, que salgas. Y te recuerdas también la historia que dice que los 7 hijos de un tal Ezeba, un jefe de los sacerdotes, hicieron esto, pero el demonio le responde, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la historia que el demonio brincó sobre ellos y los atacó. Por eso es muy importante creer, tener a Jesús en su corazón. Acuérdate que el que cree será salvo. Por eso Jesús dijo, vayan a predicar a las personas para que crean en mi nombre y sean salvadas. Y en el verso también, continuando el verso 17, dice que hablarán nuevas lenguas. Y esto está en Hechos, en el libro de Hechos, del capítulo 10, del versículo 42 al 46, cuando Pedro hablaba en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas. Y fíjate bien, esto no fue en Pentecostés, fueron 10 años después de Pentecostés. Y allí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos del 3 al 6, esto fue 20 años después de Pentecostés. En Efeso, cuando dice el extra que Pablo impuso las manos sobre aquellos y vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas. Y eso, pues, es lo que sucede todavía aquí en las iglesias. Pasa aquí en las iglesias que desciende el Espíritu Santo y algunos hermanos hablan lenguas. Acuérdense que los dones vienen a cada uno cuando reciben a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo desciende. Por eso él dice, Jesús dice que estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán lenguas y también siguiendo en el estudio en el verso 18 dice que tomarán serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Aquí en este versículo es un poco contradictorio, pero si te das cuenta, él aquí lo que está haciendo es que aquí vemos la promesa de Dios de proteger a su pueblo, aquellos que han llamado a ser, que han sido llamados a hacer su obra, a predicar el evangelio en situaciones peligrosas que van más allá de las habilidades de poderlas controlar. Y no se confundan, hermanos, cuando él dice en este versículo que tomarán serpientes, no quiere decir aquella parte que sale en el libro de Hechos 28:3, que dice que cuando Pablo va a la isla de Malta y puso la leña sobre el fuego y fue mordido por una serpiente y nada le sucedió. No, hermanos, es bien importante saber que Pablo no estaba tocando la serpiente. Esto pasó como una forma de accidente, algo inesperado, y Dios milagrosamente intervino y lo protege a Pablo, como él había prometido. Esa es la promesa, que dice que esto se refiere a situaciones de peligro a nosotros que buscamos, que andamos predicando y cosas que nosotros no buscamos. Él los guardará de mal, porque desde Génesis, fíjate bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, a Satanás y los demonios son conocidos como serpientes. Por eso él dice que tomarán manos en sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis a los demonios y a Satanás se les conoce como serpientes. Y ellos han querido y han intentado por muchos años parar el evangelio de Jesús, pero no van a poder, no se va a poder contra ese poder infinito tan grande que es como el de Dios. Esto está en Hechos 12, fíjate bien, en Hechos, Efesios, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Cuando veamos que hay algo oscuro y con esa autoridad que Jesús nos dio por medio de la oración
y es para que eso y en nombre de Jesús nosotros destruyamos esas cosas oscuras o demoníacas, pero sí creemos en Él. Si tenemos a Jesús en nuestros corazones, porque luego también Jesús dijo que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder, el poner las manos es usado mucho en las iglesias para orar, para dar autoridad, para una designación, para evangelizar. Son las cosas que nosotros hacemos en la iglesia porque es un símbolo de autoridad que Jesús nos dio. Imponer las manos en algo o en alguien es para imponer en el nombre de Jesús. Son las señales que seguirán después que creamos en Él, para comunicarlos según el don que Dios nos ha dado, ese mensaje del Espíritu Santo. Así como la curación de enfermos, muchos con aceite, ya sean con aceites medicinales o algo así. Este versículo um, contiene una promesa de Dios que es proteger a su pueblo de aquellos que ha llamado a hacer su obra para predicar el Evangelio en situaciones peligrosas que van más allá de nuestras dificultades o de habilidades, perdón, y que nosotros no buscamos. Y bueno, hermanos, termino con esto y quiero que recuerden que el llamado a ser discípulos a todas las naciones quiere decir que es ese corazón, que es en el corazón es nuestro llamado, que el llamado de hacer discípulos en todas las naciones es nuestro llamado al corazón, ¿verdad? Que la enseñanza y la predicación y alabanzas sean medios para alcanzar un fin, y ese fin sea alcanzar discípulos, hacer discípulos. Y fíjate bien, te voy a explicar algo. La palabra discípulo en hebreo significa mageteo. Mageteo tiene dos palabras, pero están juntas, que quiere decir creyente y aprendiz. O sea que un aprendiz creyente es quien cree en Jesucristo y sigue una vida de aprendizaje. ¿Me explico? Crees en Jesús y todavía sigues esa vida de aprendizaje en Jesús. Ese será un discípulo. Y en Juan 8:31 dijo que entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y discípulos reales. Y el corazón de Dios es un corazón para alcanzar al mundo. Por eso dicen en Primera de Timoteo 2, del 3 al 4, dice: por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y espero que esto haya sido de provecho. Los invito a que me dejen un comentario y tener alguna discusión. Que Dios me los bendiga. Amén y amén.